Jorge Vergara se vio obligado a desprenderse del equipo que fundara en el año 2004 con una inversión inicial de entre 5 y 7 millones de dólares. Entregamos 10 años de nuestra vida alrededor de este club, haciendo fiestas, bodas, todo alrededor del calendario de ellos para que nos lo quiten nada más así. Eso es lo malo del fútbol moderno, ¿no? Les importa un pepino a los hinchas, a ellos lo que les importa es el billete. Un club con una ideología que murió en el momento en que pisó suelo estadounidense. Conoce la historia de Chivas USA y el porqué de su fracaso. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Empezar ya con los jóvenes y qué mejor que de ahí salgan todos nuestros jugadores del futuro aquí en Chivas USA. De una población de casi 57 millones de latinos en Estados Unidos, más del 63% es de origen mexicano, es decir, más de 36 millones de personas. Los mexicanos constituyen el grupo de extranjeros más numeroso en Estados Unidos, son el 25% de los 44.5 millones de inmigrantes. No es pero para nada loco pensar en que esa cantidad de gente pudiera consumir tu producto, y por producto me refiero a un equipo de fútbol mexicano. Jorge Vergara, el 31 de octubre del 2002, adquirió las partes sociales que le dieron el 87% de la propiedad del Club Deportivo Guadalajara, aquel empresario jalisciense que había hecho su fortuna gracias a Omnilife. Su empresa multinivel llegaba al fútbol mexicano con una arrogancia y una sed de protagonismo tan grande que terminó por ganarse el corazón del rebaño. No fue fácil. En aquel transcurso sufrió varios tropiezos con su afición, pero a final de cuentas pudo levantar el primer título en 2006, construir un estadio digno del chiverío y muchas más cosas. En aquel transcurso, Vergara tuvo un lapso de ansiedad por abarcarlo todo. Primero intentó comprar a los Huracanes en Argentina, y donde sí pudo conseguirlo fue en Costa Rica, pues en 2003 el empresario mexicano adquirió nada más y nada menos que a Saprissa. Era una época complicada del Saprissa, y Jorge Vergara llegó a salvar al club y darle un giro totalmente diferente. Metió de nuevo al conjunto de Tibás a competir a nivel nacional e internacional. Vergara fue el principal estandarte para que Saprissa tuviera una de las mejores etapas de su historia, pues consiguió un total de 7 campeonatos locales, una Copa de Campeones de la CONCACAF y logró un histórico tercer puesto en el Mundial de Clubes del 2005. También le puede pegar Centeno. Tal vez pensar en un equipo en la MLS y aprovechando la nostalgia de los paisanos por cualquier cosa que les recuerde a México era en teoría pan comido. Estamos en las instalaciones del Home Depot Center, donde se va a hacer el anuncio de un hecho histórico, el nacimiento de Chivas USA. Para mí es mucho más trascendente el hecho de tener la oportunidad de empezar Chivas, porque va más allá de que solamente ganemos partidos. Creo que va a ser muy trascendental lo que logre Chivas para una comunidad cada vez mayor en los Estados Unidos y demostrar que somos capaces de eso y mucho más. Anunció la creación de un equipo de fútbol que jugaría en la MLS y se convertiría en el clásico de la ciudad para el exitoso Galaxy. En agosto del 2004 fundó en Los Ángeles, California, a Chivas USA. USA. If you didn't know, now you know. You need to put them on the radar. From Los Angeles, this is Janet. Back to you guys. Sonaba demasiado fácil para ser verdad. Chivas USA surgió así como un objetivo claro: capturar a la enorme comunidad mexicana que vive en Estados Unidos, muchos en Los Ángeles, como consumidores cautivos de un fútbol que añoran y que cada que la selección los visita están sedientos de él. La marca Chivas, uno de los clubes más populares de México, era el señuelo. Es un orgullo, pues es lo que he tratado de inculcarle a mi nieto, a uno de los 52 netos que tengo. Que sean Chivas, todos mis hijos y mis hijas somos Chivas de corazón. ¿Por qué salió mal? Chivas USA debutó en la temporada del 2005 dentro de la conferencia oeste de la MLS, en una campaña en la que no tuvieron éxito y finalizaron en la última posición de su conferencia con apenas 14 puntos. Las cosas en sí comenzaban con el pie izquierdo, aún antes de empezar esa temporada, con la polémica de Ramón Ramírez, quien se retiraba a media pretemporada porque no le habían conseguido la visa a su familia. Quiero que quede muy claro, Ramón dejó su oportunidad. No vamos a hablar de Ramón ni para bien ni para mal. Ramón, después de esta plática, se queda
fuera. Al final el mítico 7 de la selección fue convencido, ya con los papeles de sus familiares en Estados Unidos. Terminó por participar en dicha temporada. Aquello de la falta de visas se había juntado con la pésima pretemporada del rebaño gringo, pues en una ocasión perdieron 7-0 contra un combinado estadounidense universitario. En definitiva, no pintaba nada bien. Aún así, Chivas USA siguió con vida 10 años. Tras una pésima primera temporada, con el holandés Thomas Royen como DT, llegaron a préstamo desde Guadalajara jugadores mexicanos reconocidos como Paco Palencia, incluso el veterano Claudio Suárez, gloria de Chivas. Fue técnico del equipo también Bob Bradley, y en 2006 Chivas USA lograba el tercer lugar de su conferencia, pero sería eliminado rápidamente en la primera llave por el Houston Dynamo, quien terminaría siendo campeón en ese año. Luego llegaría el único logro del equipo en su historia, ser primer lugar de su conferencia en 2007 con 53 puntos. Chivas USA por fin daba una ligera esperanza, la cual se borraba de tajo en la primera llave a ser eliminados por el New England Revolution. Para colmo de males, su primer lugar no sirvió de mucho a la popularidad del equipo, pues en ese año llegaría un fenómeno mexicano a Estados Unidos y todas las cámaras y focos estaban sobre Cuauhtémoc Blanco y el Chicago Fire. 8 players back from Kansas City. There's no break for the counter. Again, we talked about that. Incluso las genialidades y el carisma del tepiteño se robó la llegada de David Beckham a Galaxy. Para el siguiente año, Chivas USA de nuevo logró la clasificación y, como ya se hacía costumbre, quedaban eliminados en el primer intento de playoffs. La rivalidad con el equipo vecino apenas comenzaba a tomar color. Hey, I don't care who he is, a foul's a foul, but this is stupid. This is a stupid foul. Las eliminaciones tempranas y la poca identidad del club con los aficionados de Los Ángeles comenzaban a tomar forma. Chivas USA no encajaba del todo. El siguiente año fue por la misma tónica, pero en esta ocasión con un revés doloroso. Aquella rivalidad que se pretendía encender con el Galaxy, equipo con mucho mayor peso en la MLS, se diluía al ser eliminados por ellos en la primera llave de esos playoffs. Era imposible competir contra los galácticos de esos momentos, que eran los del Galaxy. Tenían a nada más y nada menos que al Capitán América del soccer estadounidense. En 2010, 2011 y 2012, Chivas USA tiene sus peores momentos, siendo de los últimos lugares en su conferencia y ni siquiera logrando llegar a los playoffs. Es entonces que el copropietario y socio de Vergara en el equipo de la MLS, Antonio Cue, se baja del barco y decide venderle su parte a Vergara. Este empresario, montado en su macho, la compra y piensa con el rebaño estadounidense seguir hasta las últimas consecuencias e intentando reorganizar el proyecto, mexicanizándolo de nuevo, pues para ese entonces ya eran contados los latinos en el equipo. Y pues es parte de lo que quiere hacer Chivas México y Chivas USA, lograr que sea una misma cosa para poder tener buenos resultados. El dinero mexicano entraba desde el 2007. Siempre tuvo como patrocinador una empresa de México, pero el club no generaba recursos ni atraía nuevas inversiones. No jugaba bien, no ganaba, no llenaba la cancha, no vendía camisetas. Era un clavo para el negocio de la MLS. Y no hubo un plan definido, seguían cortando procesos, no invirtieron. Como dato curioso y que tal vez desconocías, en 2013 José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el Chelis, llegó a ser entrenador del rebaño estadounidense, pero su paso fue efímero y el Güero Real se hacía cargo del club. De igual forma, los números no favorecieron, siendo el peor equipo de la conferencia. Luego de la pésima campaña que tuvo, la dirigencia encabezada por Denis de Clos realizó una limpia considerable de futbolistas, en la que solo el Cubo Torres era el que se salvaba. José Luis Real no vería el 2014 y en su lugar llegaba el ecuatoriano Wilmer Cabrera. Las polémicas comenzaban. Vergara, muy a su estilo, corrió a 2 entrenadores del club quienes trabajaban en la academia del equipo, en el programa de desarrollo de jugadores, pero el jalisciense se le olvidó que no estaba en su tierra. En el país del norte sí suelen demandar por todo y estas sí corren rápido, y más cuando se trata de racismo. Curioso, gringos acusando al mexicano de discriminación. En torno a una supuesta discriminación en Chivas USA. Cuando nosotros llegamos y empezamos a hacer cambios, se reinstala esta persona que había sido cesada. Sí. y
y ninguno de los dos es de origen mexicano. Entonces simplemente era porque nosotros confiábamos en la capacidad de una persona y la volvimos a reinstalar, pero yo creo que ellos están tratando de tomar ventaja de algún sistema que existe, pero hasta ahí. La realidad es que sí era un tanto obvio los movimientos extraños al tratar de mexicanizar al equipo, pues casi todos los jugadores que no eran latinos fueron cambiados por reservas de Guadalajara. Manifestaron que Jorge Vergara había dicho que quien no hablara español estaba fuera de Chivas USA. Mira, yo no estaba cuando se dice que pasó eso, pero si Jorge en algún momento lo nombró. Aquel escándalo y la poca efectividad del producto Chivas USA hizo que los dueños de la MLS prácticamente obligaran a Vergara a vender el equipo. El mexicano aceptó y se fue agradeciendo a toda la organización con unos cuantos dólares en el bolsillo. La MLS se propuso buscar nuevos propietarios, jugando una última temporada, ya sin Vergara al mando. Ese 2014, Chivas USA de nuevo fue último de su conferencia. Simplemente el negocio no cuajó y fue un fracaso. En 10 años de existencia del club, 15 millones fue lo que ganó Vergara al vender el equipo a la Major League Soccer. 0 fueron los títulos que consiguió Chivas USA. 3 técnicos mexicanos desfilaron por el club. 19 futbolistas latinoamericanos jugaron con el rebaño USA. 355 puntos conseguidos en 320 partidos jugados. 5 temporadas se quedaron sin clasificar a playoffs y en las otras 5 fueron eliminados en la primera ronda. 8,366 personas era el promedio de asistencia del rebaño gringo y su único logro, como ya se los había platicado, un primer lugar en su conferencia en el 2007. Aquella última temporada, aquel lejano 2014, se dice que en el último partido del rebaño estadounidense fue más como un funeral, el famoso Chivatown. El preludio de los juegos llenos de comida mexicana, fiesta y algarabía se había convertido en un cementerio lleno de productos en rebaja de un equipo que dejaría de existir luego del silbatazo final. Curiosamente, Chivas USA se despediría ante el San José Earthquakes, club que ahora dirige Almeida. Aquel último partido fue el reflejo del fracaso de ese proyecto, pues en la alineación de aquel equipo, que portaba el uniforme símbolo del club más popular de México y que como estandarte es jugar con puros mexicanos, aquella noche en sus filas estaban hondureños, argentinos, ecuatorianos, obviamente americanos, y solo el Cubo Torres representaba a los pocos mexicanos que fueron a despedirlos. Torres wide on the left-hand side. After that, it all became all Torres where he should have. Millones son los que ganó la MLS con la venta de la franquicia, pues unos años después ese puesto es del ahora equipo de Carlos Vela, el LAFC, quien a diferencia de Chivas supo cómo ganarse a un público mucho más representado por lo que significa vivir en Los Ángeles. Pero no terminaron de conectar, no estaban arropados también con un plantel que tuviera esa identidad con la gente latina en los Estados Unidos. De pronto había pues esa mezcla, ¿no?, con jugadores norteamericanos. Y esto no le daba ese sabor que necesitaba este equipo, ¿no? Que fuera un plantel de 100% mexicanos. Sí, creo que ese equipo llegó no sobre la liga, sino contra la liga. Creo que eso nunca se lo pudo sacudir y le costó mucho trabajo a este equipo en su desarrollo futbolístico y en su desarrollo de identidad. Para Jorge Vergara, el problema fundamental fue que el equipo estaba en manos inexpertas, dirigiéndose directamente a Antonio Cue, y que él se tardó en tomar el control absoluto de la franquicia para tratar de enderezar la nave. Sin embargo, desde que él tomó el control total y empezó a despedir gente, fue cuando Chivas USA cavó su tumba, o más bien, mis vocerianos, Chivas USA nació muerto. Fue un proyecto que pintaba muy fácil, tan fácil que no supieron cómo ganarse el corazón de todos esos mexicanos sedientos de nostalgia por estar en un país que no es el suyo. Vergara se equivocó, pero al final ganó dinero con la venta, pues pudo sacarle un poco de lo invertido. Los jugadores fueron repartidos en diferentes clubes y nadie perdió, salvo aquellos pocos aficionados. ¿Es Chivas un negocio para ti o no es negocio? Sí, es negocio. Es culpa de todos, pero más que nada de Vergara. ¿No? Él es el que estaba encargado de este club, él es el que nos prometió que lo iba a sacar adelante y él fue el cobarde que lo vendió sin decir nada. Dime lo que opinas, ¿por qué crees que Chivas USA nunca prosperó? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana donde llueven momazos, comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.